Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que como el frío llega abrigándose, pero siempre con buenas noticias. Cuando te pones una chaqueta y entra un aire de estos heladores, seguramente la sensación sea, yo creo que igual a la que vamos a tener durante los próximos minutos, porque aquí siempre hay buenas sensaciones, aquí siempre nos encontramos historias maravillosas y sobre todo inspiración para lo que tiene que venir, no solo en el día a día a nivel personal, sino también a nivel deportivo, como vamos contando cada 30 días en este espacio en el que queremos además darle voz a todas las personas del deporte con discapacidad, no solo a aquellas que están en la alta competición, sino también a todos y todas los que inciden alrededor de un movimiento que cada vez es más imparable como el paralímpico. De hecho, vais a descubrir muchísimas novedades que han tenido lugar durante el mes de noviembre y seguramente os impacten algunas de las cosas que vamos a contar en el día de hoy. Así que, sin más dilación, comenzamos para contaros toda la actualidad y lo que vendrá en los próximos días. Normalmente nos hace un resumen de los resultados de los últimos 30 días, pero hemos querido que Isabel Domínguez le dé voz a una iniciativa preciosa, entre otras cosas porque de ella seguramente van a salir esos resultados que repasamos cada mes a no mucho tardar. Enseguida vais a descubrir por qué, teniendo en cuenta además que parte de esa crónica se hizo desde Valencia, desde mi tierra. ¿Qué tal, Isa? Muy buenas. Así es, David. Este mes viajamos hasta tu tierra con una de las iniciativas más chulas del Comité Paralímpico Español. Como sabes, la detección de talento joven es uno de nuestros objetivos estratégicos y en él se enmarca el programa Nuestra Próxima Estrella, que busca precisamente localizar a chicos y chicas con discapacidad que puedan formar parte del equipo paralímpico español en futuras ediciones de los Juegos. Este proyecto se lleva a cabo en toda España gracias al apoyo de CaixaBank y este mes celebró en Valencia una de sus jornadas, el Draft Paralímpico. Me ha gustado muchísimo porque he conocido a otros deportistas que le gustan también el deporte y la verdad pues que me ha servido mucho, he aprendido muchísimo, he conocido gente y también la vivencia de otras personas que han estado en algunos Juegos Paralímpicos, pues la verdad que también me ha gustado muchísimo. Creo que el inicio de alcanzar tu sueño está aquí, el inicio de todo lo que está por llegar maravilloso está aquí y ojalá que por qué no vamos a ser yo, tú, él, todos pues deportistas de alto nivel. Así, en la ciudad del deporte de Torrent se dieron cita una treintena de jóvenes dispuestos a demostrar sus aptitudes y habilidades, primero en pruebas destinadas a medir diferentes factores como su fuerza, su velocidad o su resistencia, y después probando alguno de los 10 deportes que tuvieron ocasión de conocer: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, remo, tiro con arco, tenis de mesa y triatlón. Creo que ha sido un punto de encuentro muy bueno para conocer a muchas personas interesantes y poder abrir nuevas vías, nuevos objetivos y fijarse un poco en el deporte, que parece que no, pero podemos hacer muchas cosas y si nos centramos en un deporte y nos especializamos, pues bueno, quién sabe hasta dónde puede llegar cada uno. Después de hacer las pruebas por la mañana de capacidades, me han asignado el ciclismo en primer lugar. Después he probado el bádminton y el tenis de mesa y ahora voy a la natación. Cuando uno habla de deporte paralímpico y objetivo, y si quieres ser ambicioso, al final siempre piensas en lo mismo. Medallas, medallas y medallas. Pero eso es algo que queda muy lejos y que más allá de las medallas hay que dar los primeros pasos, avanzar, progresar, equivocarse, mejorar cada día y sobre todo disfrutar del proceso.
Esta jornada fue posible gracias a la aportación de la Fundación Trinidad Alfonso y a la organización de Relevo Paralímpico Comunidad Valenciana, un programa conjunto del Comité Paralímpico Español y la Generalitat que busca acercar el deporte a los niños y niñas con discapacidad de la región. Bueno, pues no sé, él ahora mismo es pequeño, no sé qué es lo que él a lo mejor... Quizá esta primera vez que hemos venido aquí es un poco para que tome contacto en algunos de los deportes que él no conoce y pueda, pues bueno, ese gusanillo que le vaya picando y ir viendo a ver qué extraescolar o dónde poder llevarlo cerca de donde vivimos nosotros. El objetivo final de esta actividad, una vez evaluado el potencial de cada participante, es proporcionarle una estructura para que pueda continuar con su preparación, mediante la creación de un tejido sólido entre los clubes y entidades de la comunidad que permita la continuidad de futuro de todas las personas con discapacidad que quieran hacer deporte. Desde que comenzó hasta ahora que está ya por terminar, me ha encantado, o sea, todo, la organización, las charlas de Judith y de Ricardo fueron súper inspiradoras y bueno, todo el tiempo que hemos compartido entre todos ha sido un día excelente. Animo a todas las personas que tengan alguna discapacidad que puedan participar en estas jornadas, que puedan conocer a otras personas y ver que los límites muchas veces están en uno mismo, están en nuestra cabeza y viendo a otras personas que están haciendo deporte a alto nivel, te inspira un montón a seguir creciendo y a decir, bueno, yo también puedo y puedo lograrlo. También le hemos cambiado, por esta vez, el rol a Álvaro Gavilán, que no nos va a hablar, como suele hacer, de un deporte en concreto para explicarnos todos sus pormenores, sino que nos va a narrar una de las grandes noticias, no solo de este mes, sino yo creo, de los últimos años en el deporte paralímpico. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Pues yo hoy no te traigo un deporte en concreto, como la mayoría de las veces, sino que vamos a hablar de un hito en el desarrollo del deporte paralímpico en España. Y hablamos de que el Centro de Alto Rendimiento de la región de Murcia se ha convertido en el primer CAR especializado en deporte paralímpico de España. Además, este reconocimiento ha sido avalado por el Consejo Superior de Deportes. Para hacerlo posible, las instalaciones del CAR han sufrido una remodelación integral para poder hacerlas totalmente accesibles a los deportistas con discapacidad. Y además, el Gobierno de la región de Murcia ha anunciado que cada año invertirá casi 500.000 euros para consolidar este proyecto. Este dinero irá destinado directamente a sufragar la concentración de los 32 deportistas que viven y entrenan en el CAR, que además proceden de 6 federaciones distintas: piragüismo, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, la Federación Española de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y la Federación Española de Deportes para Ciegos. De esta manera, no hay duda que el CAR de Murcia se convierte en un referente en el apoyo y la formación a los deportistas con discapacidad. La presentación de este acuerdo se realizó el 13 de noviembre en el Consejo Superior de Deportes. Acudieron 2 deportistas, un triatleta, Abel Torreblanca, y el taekwondista Rachid El Hayani, y también representantes de todas las instituciones, entre ellos el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán. Todo el mundo estuvo de acuerdo en una cosa, David: se trata de un hito muy importante para el desarrollo del deporte paralímpico en España. Y estoy seguro que los deportistas que allí se forman y entrenan nos traerán muchas alegrías en los años que vienen. Así que atento al CAR de Murcia, David. Con esto termino. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el mes que viene, amigo. Seguimos haciendo historia de la mano del director de comunicación del Comité Paralímpico Español y vamos a descubrir hoy una historia más en ese minuto paralímpico histórico de lo que ha ocurrido en los últimos años y sobre todo de cómo poco a poco este movimiento imparable se ha ido haciendo grande gracias a personas y a circunstancias como las que nos cuentan el día de hoy. A menudo en los medios de comunicación españoles sacamos a relucir la contienda particular que mantienen la española Teresa Perales y el estadounidense Michael Phelps en cuanto al número de medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos respectivamente. Sin embargo, hay que decir que mientras Phelps sí que es el deportista con mayor número de medallas conseguidas en unos Juegos Olímpicos,
Perales no lo es en el ámbito de los Juegos Paralímpicos, ya que hay varios deportistas internacionales por delante de ella y sus 28 medallas. La deportista con mayor número de medallas logradas en la historia de los Juegos Paralímpicos es también norteamericana y también nadadora, y se llama Trisha Thorne, y consiguió la impresionante cifra de 55 medallas, 41 de ellas de oro. La californiana con discapacidad visual es de largo la máxima medallista internacional con una trayectoria de 7 Juegos Paralímpicos entre 1980 y 2004. También es verdad que en esa época el número de pruebas en las que los nadadores con discapacidad visual podían participar es mucho mayor que en la actualidad, por lo que ahora sería bastante difícil que algún deportista iguale o rebase su marca. El segundo en la lista es el suizo Heinz Frey, que tiene un total de 35 medallas, pero en distintas disciplinas y en deportes tanto de los Juegos de verano como en los Juegos de invierno. De hecho, tiene 27 medallas en atletismo en silla de ruedas y ciclismo en handbike y las 8 medallas restantes en deportes de invierno, concretamente esquí de fondo y biatlón, todo ello entre los Juegos de 1984 y 2020. La tercera en el cuadro de honor es una verdadera estrella paralímpica mundial en el panorama actual. Se trata de la nadadora estadounidense Jessica Long, protagonista de exitosas campañas de publicidad y que en París logró hacerse con su medalla número 31, 18 de ellas de oro entre los Juegos de 2004 y 2024. Y después de este podium de 3, sí que tenemos ya un apretado grupo en el que entraría nuestra Teresa Perales y que está compuesto por la israelí Zipporah Rubin Rosenbaum, con 31 medallas en varios deportes en Juegos entre los años 1964 y 1992, la británica Sarah Storey, con 30 medallas en natación y ciclismo, las últimas de ellas en París 2024, el sueco Jonas Jakobsen, también con 30 medallas en tiro entre 1980 y 2016, y aquí sí, la nadadora zaragozana, que pretende seguir ampliando sus 28 medallas en los Juegos de Los Ángeles 2028. El equipo médico del Comité Paralímpico Español, a través de sus psicólogos y psicólogas o nutricionistas o doctores o doctoras o también fisioterapeutas, nos da siempre algunas pautas para mejorar tanto si practicamos deporte de manera habitual como si queremos empezar a hacerlo. Pero realmente no hablamos de lo que hacen y queríamos darles en este espacio la posibilidad de contar cómo es un gran evento para todo el comité médico que se tiene que desplazar a él. Así que le hemos pedido a la responsable médico del Comité Paralímpico Español, a la doctora Josefina Espejo, que nos diga cómo se articula un equipo de tamañas características para ayudar a los y las deportistas, por ejemplo, en unos Juegos Paralímpicos. En esta ocasión nos toca hablar desde el servicio médico de un asunto que para nosotros es de gran interés. ¿Qué funciones tiene el servicio médico del Comité Paralímpico durante la competición? Y en este caso la más importante de la temporada deportiva de Paralímpicos, que son los Juegos Paralímpicos. En principio se organiza un equipo constituido por médicos y fisioterapeutas, así como ya en la última ocasión se quedó incluido el servicio de psicología, muy importante dentro del trabajo que se va a realizar en competición. Concretamente, en lo que corresponde al área médica, se establece unas funciones y es que hay que asistir toda aquella demanda, solicitud de un deportista que precise, tanto fuera de competición como en la competición. Para ello designamos una serie de profesionales que van a estar en la sede donde el deportista está compitiendo, así como otros se quedan dentro de la Villa Paralímpica, espacio donde organizamos una clínica que se denominó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 Clínica España y que va a dar servicio todo momento, desde la mañana hasta la noche e incluso durante la noche por guardias, a toda la delegación española que reside en la Villa Paralímpica. En Clínica España se trabaja de forma integrada fisioterapia, medicina, psicología, de tal manera que el deportista que entra en este espacio puede obtener una solución al problema que venga a presentar. Se cubren aspectos fundamentalmente de salud y también no solamente actuamos sobre el proceso agudo,
sino también procesos que ya vinieran de la temporada o incluso procesos que surgen en la propia Villa Paralímpica. De esta manera tenemos cubiertos todos los aspectos. Quedaría el siguiente aspecto, que serían los temas de dopaje. El médico que está designado al deporte en cuestión y que cubre tal deporte, si se produce una notificación para realizar control antidopaje, es el que debe acudir acompañando al deportista en defensa de sus derechos y supervisar que el procedimiento se realice de forma correcta. Si la demanda o solicitud o la notificación para pasar control antidopaje se realiza durante la estancia en Villa, es decir, fuera de competición, la puede realizar cualquiera de los médicos que están de guardia en la Clínica España. En principio y de forma genérica, esta sería la organización básica. En competiciones tipo mundiales y europeos la situación es similar, solo que no se establece o se crea ese espacio común de Clínica España, sino que se trabaja junto o en el hotel donde se aloja la delegación. Siempre decimos que cualquier persona es diferente, pero imaginaos cuando miramos la discapacidad de muchas de las personas que además hacen deporte y que además luego tienen que competir en campeonatos de España, de Europa, del mundo o en unos Juegos Paralímpicos. Y hay que tener en cuenta que ya no solo la idiosincrasia personal es distinta, sino las diferentes discapacidades. ¿Y que hay discapacidades que pueden determinarse de una manera científica muy clara y hay otras que tienen una parte en la que la persona que la padece te cuenta cómo está, cómo se encuentra o cuál es su visión, la persona que está al otro lado y la evalúa también tiene la suya y hay que intentar llegar a un consenso que no siempre al 100% acaba dejando a las dos partes satisfechas. Pero la realidad es que para que haya Juegos Paralímpicos tiene que haber categorías. Y aunque las discapacidades no sean iguales, sí que debe haber un baremo en el que se puedan mover con cierta naturalidad los y las deportistas. ¿Os podéis imaginar la dificultad de este trabajo? Y os podéis imaginar las conversaciones, tanto a nivel científico como a nivel académico, como a nivel deportivo, como a nivel personal, que tiene que tener alguien que se dedica a esto. Y resulta que tenemos en España una persona que es posiblemente el mayor experto de Europa en estas circunstancias, aunque él no lo va a decir, ya aprovecho y lo digo yo y así no hay ningún problema, y que trabaja con varios comités paralímpicos tanto a nivel nacional como internacional. Así que con algo de lo que se ha hablado muy poco, pero que es absolutamente clave, queríamos hablar desde hace tiempo en este podcast oficial del Comité Paralímpico con Raúl Reina. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola David, has hecho una introducción en lo técnico y en lo personal que te agradezco mucho y sobre todo agradecerte que tengamos ya un espacio para poder hablar de esto, que es un tema que siempre está ahí pero que no terminamos de abordar con la importancia que requiere porque es el elemento idiosincrático y diferente precisamente que hace especial y distintivo al deporte paralímpico. Yo quiero preguntarte en la primera y así ir directo, ¿cómo se te ocurre meterte en este follón? Porque no es un trabajo que entiendo que es apasionante, que es muy bonito y que además requiere una formación y unos conocimientos en constante movimiento, pero también es algo que en algunos momentos es muy bonito, pero que en algunos momentos entiendo que puede llegar a ser desagradecido. Te quiero preguntar por qué. Sí, de hecho lo desagradecido muchas veces nos ven como los polis malos, ¿no? Del movimiento paralímpico. Pues mira, pues esto se remonta a finales de los 90. Yo estaba estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Extremadura. Los transportes en los 90 seguimos hoy en día con el tema del famoso tren de Extremadura y las carencias que tiene. Pues yo allí empecé gracias a Space Cáceres, que trabaja fundamentalmente con parálisis cerebral, con la Federación Extremeña de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral, pues a los fines de semana a colaborar. Y me di cuenta que es un colectivo con una idiosincrasia y una dificultad a la hora. Tenían tantos patrones de movimiento tan diferentes. Yo empezaba a colaborar luego también con un laboratorio de control y aprendizaje motor, que es lo que dediqué también a nivel de investigación. Y empecé con ese voluntariado. Se hizo un curso, bocha
fútbol, atletismo, y hicieron esa formación básica, empecé a meterme con el gusanillo, me fui a Bélgica a hacer un máster europeo en actividad física adaptada y empecé, colaboré con la Federación Española de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral y allá a finales de, creo que fue 2009 o así, que ya me vine a Elche con un clasificador que lleva toda la vida, David Alonso de San Sebastián, decía, Raúl, con 10 años que tú llevas en esto, ¿por qué no das el salto a nivel internacional? Y hice la formación CPIRRA por entonces, que gestionaba todos los deportes de personas con parálisis cerebral antes de los Juegos de Londres. Cambió un cambio muy gordo en atletismo y en el 2013, después de Londres, me fui a China a hacer la formación en atletismo, para Athletics, y a partir de ahí coincidió con el 2013, cambiaba el código, empezaba a trabajar el nuevo código de clasificación y en el 2015 empecé a colaborar con el Comité Paralímpico Español. Pero fue, yo creo, ahí en esa época que yo me vine de Extremadura a Elche. En el 2010 arrancamos nuestro centro de investigación del deporte. Se dio una confluencia de situación personal y profesional, decir, ¿y a qué me voy a dedicar a investigar ahora? Y empecé un proyecto de investigación de clasificación en fútbol para personas con parálisis cerebral que ha conllevado, primero, un cambio del sistema a nivel mundial y segundo, pues que se nos reconozca a mi universidad, España y a mí en particular, de que somos especialistas, al menos en ese grupo de discapacidad. ¿Cómo afrontas una jornada de trabajo en la que tienes que clasificar a una serie de atletas sabiendo que hay una serie de datos objetivos y una serie de datos que deben interpretarse y en los que tú además, digámoslo claramente, ¿no? Le puedes cambiar la vida a alguien sin querer porque entre una clasificación u otra podemos estar hablando de alguien que gane una medalla o que quede último en su prueba? Hay dos zonas críticas en la clasificación. Una es la elegibilidad, es decir, que esa persona tenga lo que llamamos el Minimal Impairment Criteria, es decir, el grado de afectación mínimo que debes tener para ser elegible. Eso hace que puedas participar y luego, por lo tanto, competir y desarrollarte en ese deporte. Por lo tanto, hay gente que cuando está borderline, yo soy usuario de gafas, tengo una deficiencia visual, pero no es lo suficientemente severa para estar en el B3, que es un poco la general que hay de la deficiencia visual. Pero luego donde ya se me está buscando un poquito son en los casos límite. Un deportista que esté en el borderline entre una categoría y otra, porque estar en el borderline puede ser el tope o la parte alta de la clase más baja o la parte baja de la clase más alta. Y es verdad que eso, en un momento en el cual el movimiento paralímpico tiene un criterio de sostenibilidad, tú quieres tener representación de la mayor cantidad de países, representación de deportistas con distintos tipos y grados y severidades de discapacidad, representación de igualdad de género, hombres y mujeres. Está muy lucha cuántos deportes y cuántas clases puede haber en el deporte paralímpico. Entonces, a mí me llegan ya muchas veces casos complejos que intentamos preparar. Oye, si es elegible, intentamos interpretar toda la reglamentación. Venimos de sistemas clásicos que eran basados en criterios puramente médicos. Luego pasamos a finales con los Juegos de Barcelona a los sistemas funcionales que tenemos en atletismo. Atletismo, por ejemplo, es médico. Tú tienes 3 clases para visuales, una para intelectual, varios para amputaciones, etcétera. Funcional es baloncesto, que considera el volumentación, el bote, el pase, el tiro, el manejo de la silla. En natación, que mezcla distintas deficiencias. Pero ahora vamos hacia sistemas basados en evidencias y específicos de cada deporte. ¿Y ahí qué ha pasado? Venimos de una deriva histórica. No vale solo con interpretar la información médica como tú acabas de decir. Hay que interpretar esa información médica cómo impacta en el deporte. Y luego, no solo cómo impacta en el deporte, porque hay sistemas de clasificación que están un poco verdes. Entran factores como el talento del deportista, las ayudas técnicas, cuánto ha entrenado. Entonces, claro, no puedes penalizar a un deportista porque esté sobreestimar su función, porque a lo mejor está muy bien entrenado, o subestimarla porque no está entrenado. Y es ahí donde están muchas veces los límites, y yo entiendo la frustración de muchos deportistas porque nos dicen, es que yo tiro fuerte porque hago esta estrategia compensatoria y porque estoy bien configurado en la silla. Y eso no le puede penalizar cuando tiene a lo mejor una limitación muy grande. Hablemos de tecnología porque tú lo has mencionado. Hay una parte tecnológica que puede ayudar a los propios deportistas y habrá que ver en qué medida, porque ha pasado con los deportistas olímpicos, puede o no ser legalizada, pero, por ejemplo, hemos visto, y aunque no es tu función ni
tu deporte es algo que podemos contar. Hemos visto cómo, dependiendo de si alguien tiene la capacidad económica para generar una silla que casi le haga estar de pie jugando al tenis en silla, puede tener una ventaja respecto a alguien que en teoría tiene su misma discapacidad, pero que tiene que moverse de otra manera. Digamos que esa es la parte tecnológica en la que otros legisladores van a tener que entrar. Yo hablo de la tuya, que es cómo, con todo lo que nos has contado, la tecnología os puede ayudar a vosotros a mejorar ese cribado. Por ejemplo, estamos viendo cómo a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, en sectores como la oftalmología, se están detectando ya 100 pruebas oftalmológicas en 8 minutos que clavan cuál es la problemática real de una persona. ¿Está empezando a integrarse dentro de estos comités o todavía es muy incipiente? Sí, totalmente. A ver, ahí por un lado hay un punto en el cual están las reglas de clasificación, las reglas técnicas. Es verdad que los límites a la tecnología también lo ponen las reglas técnicas. Es decir, que tú digas, por ejemplo, no... Te pongo el ejemplo de atletismo, que es un deporte que puede ser conocido y que son habilidades básicas, que son correr, saltar y lanzar en 2 eventos que son track and field. No puedes utilizar ningún tipo de dispositivo que conlleve una ayuda electrónica o mecánica más allá que lo que sería la teórica sustitución de la falta de ese miembro o de esa extremidad. Hablamos, por ejemplo, del tema de las prótesis. El famoso estudio que hubo del Instituto de Biomecánica de Colonia con Pictorius en el ciclo entre Pekín y Londres era precisamente ese debate. Lo podíamos llevar hasta qué punto el deportista paralímpico puede estar incluido en el alto nivel del deporte olímpico, ¿no? Y ahora ya, por ejemplo, el TAS ya no permite. Han habido peticiones para ir a Tokio, a Londres o a París de otros deportistas que se han determinado, porque es verdad que una prótesis hace que una pierna funcione de manera diferente a una pierna mecánica. Pero es verdad, en deporte paralímpico o haces prótesis o compites en silla. ¿Dónde están los límites? Los límites están en que ese material sea comercializado. Es decir, todo el mundo pueda acceder. Todo el mundo podemos a lo mejor adquirir un coche, pero habrá gente que tenga un coche de tercera a cuarta mano y esté rezando para pasar la ITV, y habrá gente que con su poder adquisitivo podrá comprarse un coche de 100.000 euros. En clasificación es importante que los que nos oyen tenemos que diferenciar entre 2 tipos de deficiencias elegibles. Yo sé que el término es horrible, pero es la traducción literal de impairment. Ahora, con el nuevo código de clasificación, hay 7 deficiencias elegibles. Una intelectual, una visual y luego 5 físicas, que son falta de fuerza, deficiencia de extremidades, pueden ser amputaciones, deficiencia en el crecimiento o diferencia en la longitud de piernas o de brazos, coordination impairments, que sería hipertonía espástica, ataxia motora y discinesia, corta estatura y déficit de rango de movimiento pasivo. ¿Qué ocurre? Ahí tienes algunas que son de estructura. Una amputación no va a cambiar, una corta estatura no va a cambiar. Pero ¿qué pasa con las de función? Yo, ¿cómo controlo que un deportista con un problema de coordinación pueda tomarse una medicación a nivel global que influya en la gestión de la espasticidad? Entonces, la gestión de la espasticidad, si esa medicación nos lo detecta el control de antidoping y luego nos refleja en un TUE, que es una petición de uso por excepción terapéutica, no vamos a poder controlarlo. Entonces, ¿dónde creo que va a estar la clave? Estoy colaborando con el Comité Paralímpico Internacional en la evaluación de los proyectos que se van a conceder para investigación y clasificación, y de los proyectos que estamos evaluando, porque estamos en proceso. Hay muchos proyectos que van orientados al desarrollo de aplicaciones tecnológicas para optimizar los procesos de clasificación. ¿Y va orientado a qué? A que, por ejemplo, yo, un deportista, si voy a ir antes de una competición, presentar las pruebas lo más adecuadas posibles para que sea inequívoco. Porque imagínate un deportista que va a una competición internacional que está en el borderline, la puñeta que supone decirle no eres elegible porque no tiene la deficiencia o el minimal impairment elegible. Eso, el coste para la organización y el coste personal para el deportista es muy grande. Estamos viendo, y esto ya lo he visto también en un artículo científico, aplicar la IA para analizar patrones biomecánicos en tiempo real, o casi tiempo real. Entonces, yo creo que la tecnología nos va a ayudar, por un lado, a mejorar la elegibilidad y evitar falsos, digamos, no elegibles, a optimizar los procesos de clasificación y, en tercer lugar, a mejorar posibles situaciones que te intenten engañar, que conllevan sanciones para el deportista, y que es uno de los grandes males que tiene la clasificación, y que entre todos tenemos que colaborar para minimizarlo.
Te quiero hacer 2 preguntas antes de terminar y las 2 además enfocadas hacia lo positivo, porque siempre parece que preguntamos por las polémicas o por Sí. las dificultades, que son muchas y más en un mundo de estas características, pero la primera tiene que ver con tu experiencia. Ya nos has contado cómo empieza todo y dónde estás en estos momentos, que yo creo que sería más fácil decir dónde no estás, porque la lista sería más corta. Pero te quiero preguntar por París. Tú tuviste una experiencia como parte del Comité Paralímpico Español en la delegación de París en la Villa Paralímpica y estuviste allí no solo los 18 días, 24 horas, sino mucho antes y mucho después. ¿Cómo fue esa experiencia 24 horas al lado de todas las personas que estaban allí compitiendo? Pues mira, a nivel de clasificación es verdad que en París no pude hacer prácticamente nada porque sí que se aplicó por primera vez la Zero Policy que tiene el IPC, que es intentar que no haya clasificación en los Juegos. Para mí eran mis terceros Juegos, después de Río, que fui como jefe de clasificación de CP Fútbol, que eso fue de hecho una experiencia complicada por tema de las... Pero como os he dicho, vamos a hablar en positivo, es por el tema de las protestas, cómo se dieron y tal. Protestar a un deportista en un gran evento es muy complejo por el impacto mediático que podía tener. Pero fíjate, me voy a remontar, si me permites, a Tokio incluso, porque en Tokio sí que hubo clasificación por la pandemia y ahí sí que tuve la oportunidad de acompañar a 2 deportistas a remo en concreto, y era importante poder acompañarles para que el proceso de clasificación fuera de lo mejor posible. Entonces, tanto Tokio, pero sobre todo París, para mí ha sido, entonces para mí poder compartir con los compañeros del comité, con los deportistas y todo el staff técnico, es un premio. Entonces, mi labor supuso, pues fue duro, ¿no? A ver, vas a unos juegos a trabajar, yo solo pude el último sábado poder ir a ver, que pude ver el segundo set que ganaron en la medalla de bronce Dani y Martín, y luego pude ver a Judith en esgrima. No pude salir de la villa en todos los juegos, porque además me tocó toda la parte protocolaria, pero al fin y al cabo es bonito hacer una labor de servicio. Y la última tiene que ver con el mejor momento que has pasado, ¿no? Porque muchas veces hay gente que al final puede no entender una decisión de clasificación, pero creo que también puede haber gente que te dé las gracias porque incluso les has puesto en un camino que a lo mejor no tenían claro. Yo no sé, porque no es fácil acordarse de todo esto, ¿no? Pero yo no sé si tienes algún recuerdo vívido de alguien o sin nombrar a alguien que haya sido especialmente agradecido contigo, ¿no? Y si no lo ha sido agradecido públicamente, para mí ha sido muy satisfactorio. Y te voy a decir 2 casos. Uno porque sé que lo ha pasado mal y sigue ahí peleando con su enfermedad, es Miriam Martínez. Vino aquí a Elche con otros compañeros a mi universidad. Preparamos 5 o 6 meses antes de los Juegos de Tokio. Entonces preparamos la clasificación. Era un caso en ese momento complejo que podría ir para 2 posibles clases. Y dependiendo de la experiencia del deportista, ocurrió perfectamente lo que sabíamos que iba a pasar. Y tuve la fortuna de poder ir en Tokio a verla lanzar y consiguió la medalla de plata. Y tengo una foto con ella al salir del estadio con esa medalla. Y al haber participado en la preparación de la clasificación unos meses antes, para mí fue muy satisfactorio. Y otra más mediática, que ahora ya puedo decirla, supongo, ha sido la última con el Langui, con Juanma Montilla. Se ha metido a Ocha, como lo sabes. Estuvo aquí, le preparamos la clasificación. Yo era de los... Yo siempre me pongo en el peor de los casos. Vino 2 veces a Elche. Lo clasificamos una primera vez y tuvimos dudas. Participó, pero ahora ha ido internacional y ha conseguido medalla en equipos y en individual en internacional. Entonces, a mí no me hace falta el reconocimiento mediático, pero el haber participado en ese proceso y además, sobre todo, porque sé el impacto personal y la felicidad de las conversaciones que he podido tener con esas personas en privado. Ha sido para mí, otras personas a lo mejor menos conocidas o que no han conseguido una medalla en unos juegos o en un campeonato internacional, el haberle dicho, mira, este deporte te viene mejor porque se puede ajustar más a tu categoría, y decirme esa persona o sus padres, gracias Raúl, a ti y a tu equipo, porque habéis cambiado la vida de mi hija, pues eso te quiere que te diga. Yo siempre digo que en la clasificación podemos ayudar a que una persona disfrute del deporte y ajuste sus expectativas en el deporte, independientemente de que luego consiga una medalla paralímpica o una medalla en el ámbito internacional, como son 2 ejemplos. Hay infinidad de ejemplos anónimos que de esos me guardo, igual que me guardo los que le he dicho
no eres elegible porque no estás lo suficientemente afectado, o te he tenido que cambiar de clase porque estabas mal clasificado y a esa persona ha tenido que perder una beca y a lo mejor le afecta a su autonomía y para ellos en algunos países a su trabajo. Como decía la canción de Vetusta Morla de Los Días Raros, mi colección de medallas y de arañazos, en la clasificación he tenido más arañazos que medallas. Pues Raúl Reina, tenemos muchas ganas de hablar contigo. Yo creo que esta charla va a servir mucho. Va a servir a los propios deportistas para entender también las dificultades que hay detrás de un trabajo como este. Y va a servir a los padres y las madres de niños y niñas con discapacidad. Hablábamos al principio de este podcast precisamente de gente joven que está buscando poder entrar en el mundo del deporte paralímpico para entender también de qué manera pueden ayudar a sus hijos o a sus hijas a encontrar el camino adecuado. Muchísimas gracias y si hay alguna posibilidad de que rebajes un poco el ritmo de trabajo, pues te lo deseamos también para 2026. En ello estamos, todo el mundo me lo dice. Gracias, David, y por dar cabida a este tema. Un abrazo a todos. Nos queda un mes para cerrar 2025 y nos quedan 100 días, aunque depende de cuándo escuchéis esto, para otros Juegos Paralímpicos, los de invierno, los de Milán Cortina, en los que España además quiere tener no solo buena representación, sino reverdecer viejos éxitos. Así que ya que entramos en el invierno, en el próximo podcast hablaremos mucho de lo que tienen que suponer esos juegos que están a la vuelta de la esquina. Nos escuchamos pronto. Un saludo.